Dios les bendiga en esta hora a todos los seguidores de internet, de YouTube, en fin, y de todos estos medios. Para mí es un gozo poderles saludar y poder llegar a cada uno de ustedes, poder llegar a sus hogares y a sus familias a través de la palabra del Señor. Hoy los saludamos desde aquí, desde Suiza, a todos nuestros seguidores en América, de igual manera que en Oceanía, en África, en Asia y aquí en Europa. Hoy quiero hacer una oración a Dios y quiero compartir con ustedes unos momentos, una reflexión de la palabra del Señor, que esperamos que sea de mucha bendición. Y Dios le bendiga a cada uno de ustedes también por activar la campanita y por estar ahí, en fin, por compartir con nosotros. El anhelo y el deseo es que su vida sea grandemente bendecida por el Señor, su vida espiritual, también su familia y así en todas las áreas. Oremos al Señor. Amado Dios, quiero darte muchas gracias en esta hora por este tiempo maravilloso que nos regalas, Señor. Gracias por poder en este día, Señor, estar delante de tu presencia. Oramos para que nos bendigas en este tiempo que vamos a tener de reflexión de tu palabra. También, Señor, que bendigas cada uno de los oyentes, Señor, de los seguidores, y que este consejo sea de mucha bendición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer el libro de Proverbios, capítulo 10. Y allí el versículo 21. Libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 21, tiene un mensaje muy precioso y nos dice de la siguiente manera: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Reitero, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hoy compartiré unos momentos con ustedes bajo el tema: los justos apacientan a muchos. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes en esta hora y espero que sea de mucha bendición. Y como les decía, el libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría, como lo es también el libro de Eclesiastés. Y bueno, toda la Biblia es sabiduría, porque la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la palabra de Dios es la sabiduría y la sapiencia y el conocimiento y la ciencia que Dios ha revelado al hombre a través de su bendita palabra y su bendito conocimiento. Hoy entonces compartiremos, entendiendo de que es una bendición la palabra del Señor y estos textos bíblicos. Hoy compartiremos entonces bajo este tema: los labios del justo apacientan a muchos, o los justos apacientan a muchos. Para comenzar, pues debemos entender quién es justo o quién califica para ser justo, ya que todos los seres humanos hemos caído en la degradación del pecado, de la naturaleza pecaminosa y caída de Adán y Eva. Entonces, todos somos injustos, pues el Señor mismo lo dijo: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Por eso nadie debe de justificarse, de decir que yo soy muy buena persona, que yo soy muy bueno, que yo no soy tan pecador, que yo no soy tan malo, que yo no mato, que yo no robo, que yo no hago mal a nadie. Eso es una vil y eso es una desagradable mentira, porque todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Ahora, entonces, ¿qué hacer para ser justificados y ser justos? Bueno, el Señor Jesucristo murió en la cruz, un justo, por los injustos, para que, creyendo nosotros en Él, fuésemos justificados.
Entonces, ¿quién es justo? Todo aquel que reconoce que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y que ha sido enviado por el Padre Celestial a la tierra a morir en la cruz del Calvario y que allí pagó el precio por todos nosotros. Entonces, ya el Padre Celestial envió a su Hijo. ¿Cómo ser justificados nosotros? Creyendo en Él, recibiéndole, como dice Romanos 10. Si confesaras en tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:10, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros confesamos que Él es nuestro Salvador y nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad y de toda injusticia, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos perdonados. Nos convertimos en hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, hemos sido ¿qué? Justificados del pecado. Entonces ha sido borrado nuestro pecado porque ha habido arrepentimiento, porque ha habido conversión, porque ha habido sanidad, también hay santidad. Y el ser humano, la persona o el creyente se convierte en una persona que ha sido justificada. Ahora, sus frases y sus palabras y su forma de hablar y de actuar ya no es como de una persona que no tiene a Cristo, inconversa, o una persona impía, que no es pía, o sea, que no se ha arrepentido, que no se ha convertido, que no es piadosa. Ya como una persona piadosa cambian hasta nuestra forma de hablar. Por eso cuando entonces nosotros miramos aquí este versículo, dice, los labios del justo apacientan a muchos. Entonces, se dice que dijo el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Como la persona ha sido justificada y perdonada y lavada con la sangre de Cristo, y ha tenido una experiencia con Dios y un nuevo nacimiento, por experiencia lo digo, entonces el cambio viene de dentro hacia afuera. Entonces todo lo que salga ya de nuestro corazón y de nuestros labios va a ser frases y van a ser palabras que van a ayudar a muchos. Ahora, ¿qué es apacentar? Apacentar es cuidar, es pastorear, es alimentar, es guiar y también es sanar o curar. Eso nos muestra la palabra de Dios y eso nos enseña lo que es apacentar. Ahora dice entonces, una vez más, los labios del justo apacientan a muchos. Y aquí entonces tendríamos que nosotros entrar a mirar si realmente nosotros hemos tenido un verdadero arrepentimiento y hemos sido justificados y hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no es correcto que alguien que haya nacido de nuevo, que se haya arrepentido y que sea un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, sea un maldiciente, o sea un mentiroso, o diga mentiras, o cuente muchos chistes o muchos cuentos verdes de doble sentido, o es una persona hipócrita que juega doble. No, porque la palabra de Dios nos enseña que apacientan a muchos. O sea, no sería normal o no es normal según la Biblia, estamos mirando según la Biblia, si realmente somos justos, esos labios y esa boca nuestra, ¿qué va a surgir y qué va a salir de nuestro corazón? Entonces es fácil entender que nosotros lo que vamos a hablar va a producir vida, va a producir sanidad, va a producir restauración, va a producir bendición. ¿Por qué?
Porque eso es lo que la Biblia nos llama y nos enseña acerca de apacentar. Entonces, como es justo, hay temor de Dios. Y como hay temor de Dios, hay prudencia de Dios. Y como hay prudencia de Dios en la vida de ese hombre y de esa mujer, hay respeto también por lo de Dios y hay respeto por las personas. Entonces ya esa creyente y ese creyente, ese hombre y esa mujer sabe lo que dice, sabe lo que sale de sus labios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, porque es una persona que es justa, que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ya actúa diferente. En su mente y en su corazón no hay ningún veneno ni ninguna otra cosa que pueda causar o producir mal a su prójimo o a los que le rodean, puesto que la Biblia dice que los labios del justo apacientan a muchos, o sea, curan a muchos, sanan a muchos, restauran a muchos, alimentan a muchos. Entonces ahí nosotros podemos mirar realmente y podemos entender cuando la Biblia dice, hay justos como que tienen obras de impíos y hay impíos como que tienen obra de justos. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay personas que siendo cristianas y cristianos y justos hablan de esa forma y de esa manera? ¿Y por qué se dirigen hacia otras personas con palabras grotescas, hirientes, maltratadoras, incorrectas? ¿Por qué hay tanta cristiana y tanto cristiano que habla así? Sencillamente, ¿por qué? Porque esa persona realmente hay que mirar si realmente ha tenido un encuentro con Dios o está malinterpretando la santidad de Dios, porque la santidad de Dios se puede malinterpretar. Recuerde que santo significa dedicado, apartado y consagrado. Pero no solamente dedicado, apartado y separado de lo inmoral, del adulterio, de la fornicación, del hurto, de las mentiras, de toda clase de pecado, de toda clase de inmoralidad. No, también santo en la forma de oír, en la forma de ver, en la forma de hablar, de mirar, en la forma de comportarse. Santo también en la forma de actuar con su prójimo, con los demás. Porque si el segundo mandamiento es primero amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo a tu prójimo como a ti mismo, amar viene también del corazón y viene de ese ágape de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, si ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es un amor santo también, como lo es santo el no pecar y no muchas cosas. Entonces, ¿eso a qué va a llevar? Eso va a llevar a la persona a que pueda pensar, a que pueda hablar. Es decir, ya la persona no va a hablar con ira, con ironía, con rabia, con palabras de grotescas, de maleducadas, de maltrato, atacando a sus semejantes, atacando a su prójimo, porque a veces malinterpretamos lo que es la santidad. Y recuerde que ser santo es atacar siempre el pecado, pero no atacar las personas, no atacar a nuestro prójimo. Eso es claro y la Biblia nos lo enseña. ¿Y por qué lo dice? Bueno, hay otro texto aquí muy claro que nos lo dice en el mismo libro de Proverbios, en el mismo capítulo 10 y versículo 32. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Escuche, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mire, mas la boca de los impíos habla ¿qué? Perversidades. Ahora, entremos a esta frase y a esta palabra. ¿Qué es algo perverso? ¿O qué es una perversidad? Perversidad es, por ejemplo, usted quitarle la honra a una persona, hablar mal de su prójimo. Eso es una perversidad. De hecho, está en el mismo libro de Proverbios, en uno de sus capítulos,
cuando en un título que dice 6 cosas aborrece Jehová, y una de ellas es esta: el que difama a su prójimo, el que habla mal de su prójimo, el que habla despropósito de su prójimo, el que se sienta con las personas, el que se goza de las desgracias y se goza de las equivocaciones y de los errores y de los sufrimientos de otras personas, y creyéndose muy santa o creyéndose muy santo o creyéndose muy espirituales, caen en el fariseísmo, que en eso los fariseos se caracterizaban por eso, y caen en la hipocresía. Eso, como lo llama la Biblia, eso lo llama perversidad. Entonces, hoy nos encontramos con mucho pueblo de Dios y muchos hombres y mujeres que le sirven a Dios, pero hay perversidad en sus frases, en sus palabras, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Porque aunque hay muchas cosas que sean ciertas, sin embargo usted y yo nos tenemos que cuidar, porque nosotros somos llamados ¿a qué? Somos llamados a sanar, a apacentar, a guiar, a pastorear, a restaurar, a bendecir, a ayudar, a manifestar o predicar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha entregado. Y hay muchas cosas, y hay errores, y hay equivocaciones, y hay cosas que son pecaminosas en muchas personas también. Pero eso lo juzgará Dios. Eso tendremos que dejárselo a Dios. Nosotros lo que debemos de predicar es la verdad y enseñar la verdad de la palabra. Y ya el Señor allí sabe lo que hace con cada una de las creyentes, con cada uno de los creyentes, con cada una de las personas. Pero a lo que compete la Biblia y lo que compete a cada uno de nosotros es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Que la iglesia es llamada, o el justo, o el llamado justo, es llamado a apacentar a muchos. ¿Y qué es apacentar? Consolarles cuando están tristes, darles la manito y levantarlos y restaurarlos cuando están caídos, fortalecerlos cuando están desanimados, curarle cuando están heridos. En Jeremías y en Ezequiel, Dios le reclamó más de una vez al pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Porque no curaron la herida, la perniquebrada, no la curaron, por el contrario, la pisotearon. Usted encuentra en varios capítulos de la Biblia de la palabra del Señor. Pero también encontramos en San Juan capítulo 10 y versículo 10, ahí 12 capítulo, usted encuentra que Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Y usted encuentra siempre, por ejemplo, la parábola de las 100 ovejas, que el Señor dejó las 99, él mismo lo expresó, y se fue a buscar la que se había descarriado. Por la razón que sea, se había descarriado. Yo no sé si por rebelde, por torpe, por desobediente, por la razón que sea, en fin, se descuidó y salió. Y dice que el Señor dejó las 99 y se fue a buscar la oveja. ¿Por qué? Porque el Señor ama las almas. El Señor ama a la persona. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor también ama a su iglesia, ama a su pueblo. A Él le duele la rebeldía, la desobediencia, el descarrío, todas esas cosas. Pero el Señor ama a su pueblo, ama a su iglesia. Él ama a sus hijos, por eso los llamó. Es más, aún antes de llamar el Señor a cada persona que ha llamado para que haga parte del reino de los cielos, el Señor ya sabía en su presencia y conocimiento anticipado qué iba a hacer, cómo iba a ser. Pero con todo y eso Él tiene misericordia y Él llama, porque es Dios. Pero lo que sí debe ser claro en nosotros es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? A curar, a sanar, a apacentar, a restaurar, a guiar, a alimentar. A eso somos llamados nosotros. ¿Por qué? Porque los corazones están heridos, están destruidos. Satanás, que el Señor lo reprende, y los demonios están destruyendo los hogares, las familias. Hay personas que vienen en situaciones cuando estaban pequeñas y pequeños, tuvieron situaciones difíciles, niñas violadas, niños violados, mujeres violadas, en fin,
tanta cosa que ha sucedido, hijos e hijas que no han sido bien apreciados ni bien amados por sus padres, padres y madres que dejaron sus hijos, sus hijas botadas, se fueron, los dejaron por ahí con alguna tía, con algún tío en cualquier parte, abusaron de esas muchachas, abusaron de los muchachos, tantas cosas, todo eso. Y la gente viene con amarguras, con tristezas, con dolores, con un pasado. Y a veces hasta llegan a Cristo. ¿Cuántos han llegado a Cristo? Y aún en el mismo pueblo de Dios, maltratadas y maltratados. ¿Por qué? Por personas que con faltos de conocimiento, faltos de entendimiento, faltos de prudencia y así tantas cosas, aún en la iglesia del Señor. Por eso la Biblia dice, realmente cómo se conoce un verdadero justo, un verdadero justo. ¿Por qué? Porque apacientan a muchos, ayudan a muchos. Y por favor, iglesia del Señor, no confundamos muchas veces la santidad con la imprudencia. Porque hay mucha gente, es que yo digo así, hablo así porque yo soy santa, yo soy santo. Eso no es cierto. Por el contrario, lo santo, la santidad, nos lleva a actuar correctamente bien en todas las áreas. Hablando, guiando, dirigiendo, restaurando, sanando, fortaleciendo, curando. En todas las áreas. Pero muchas veces dices que yo digo así porque yo soy muy santa, muy santo y yo soy muy celoso, muy celosa. No es cierto. No es celosa ni es celoso. Es que es muy falta y muy falto de prudencia y falto de entendimiento. Y por eso muchas veces no sabemos transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad. No un neófito, no sea que envaneciéndose. Porque cuando la gente a veces no entiende lo que significa la santidad y lo que significa la prudencia y lo que es apacentar, y cuando no hay mucha madurez, aún muchas cristianas y muchos cristianos se envanecen. ¿Y qué hacen en su envanecimiento? Comienzan a maltratar, a atacar a las personas, a tratarlos mal. Y la Biblia no nos enseña eso. Hay algo que la Biblia nos enseña y en todo el libro de los Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y algo que tiene el temor a Dios y a Jehová, ¿sabe qué es? Que el temor a Jehová nos lleva precisamente a eso. ¿A qué? A que voy a tener cuidado con lo que hablo. Porque mi hermana y mi hermano y mi prójimo que están hechos del mismo material que estoy hecho yo. Y ellos pueden estar hoy en una condición, pero ¿quién asegura que mañana tal vez Dios nos guarde o esté yo en esa situación y en esa condición? Entonces el temor a Dios nos lleva a decir que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios tenga misericordia de la iglesia y de todas las personas. Pero nunca olvidemos, este texto es maravilloso. Dice, los labios del justo apacientan a mucho. Pero dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué es una persona necia? ¿Y qué es una persona terca? Es una persona sin sabiduría, sin conocimiento, sin entendimiento. Dice lo que se le viene a la cabeza. No tiene temor en absoluto en lo que va a decir. Por eso encontramos hoy mucha gente desde los púlpitos, desde muchos lugares, hablando, difamando de su hermano, de su hermana, con nombre propio, con una cantidad de cosas, hiriendo, eso que va a glorificar a Dios. La gente va a escuchar y dice, miren estos cristianos como están peores que nosotros. Por lo menos nosotros, dicen muchos, no salimos a la red a decir eso, pero miren cómo se encuentran. Es triste y es lamentable, pero cuando seguimos el conducto regular de la Biblia, de la palabra, encontramos que nuestras frases, nuestros labios, nuestra forma de actuar es para apacentar, o sea, para cuidar y para guiar y para enseñar. Son una enseñanza,
son un estilo de vida según nuestro Padre Celestial, según nuestro amado Salvador y según el amado Espíritu Santo de Dios y según las Sagradas Escrituras. Y concluyo con este versículo una vez más. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Que Dios nos guarde a nosotros, de nosotros caer y hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer y a decir lo que Dios no nos ha mandado a decir. Si vamos a hablar algo, iglesia del Señor, hermano, hermana, usted que me escucha, es porque usted va a fortalecer, a restaurar, a bendecir. Es porque usted va a sanar. Y es porque sus palabras van a ser de bendición en todos los que le escuchan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los labios del justo apacientan a muchos. Para eso llamó el Señor la iglesia. Para eso nos salvó y para eso nos tiene. No hay cosa mejor que actuar correctamente, hacer lo correcto y lo demás se lo dejamos al Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Ojalá que este consejo sea de mucha bendición para su vida.